Así que vamos ahora a la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy de la teología de la resurrección. Teología de la resurrección. Hoy conmemoramos la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesús murió y al tercer día después de su muerte resucitó y reina en gloria. Y ese evento vamos a ver cuán importante en la vida de la iglesia es ese evento de la resurrección. Nos ponemos de pie para leer 1 Corintios capítulo 15 del verso 12 en adelante. Mira las aseveraciones que hace este pasaje 15 del 12 al 25. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Había una secta en los judíos que corría ¿verdad? Y había gente que creía que no existía la resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Lo que está diciendo, analice, asimile. Si Cristo no resucitó, vamos a cerrar la iglesia, no predicamos más. Eso que está diciendo Pablo. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aquí añade un ingrediente adicional. No hay salvación, no hay perdón de pecados si no hay resurrección. Si Cristo no resucitó, estás en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo o murieron, perecieron. La gente que muere en Cristo, el creyente, pues no tiene esperanza, no hay resurrección, no hay vida eterna. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en esta vida, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Solamente usted espera a Cristo aquí y no cree en la vida venidera resucitada, pues entonces usted es digno de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron o de los que murieron, quiere decir eso, es hecho. Es decir, Él abrió el camino, las primicias. Él fue el que abrió la puerta para la resurrección nuestra. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo primero en las primicias y después los cristianos, el pueblo de Él, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a proclamarla conforme a tu voluntad. Llévanos de la mano, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Teología de la resurrección. Primer principio salvífico que tiene que ver con la salvación. Primer principio. El proceso de la salvación se completa con la resurrección y glorificación de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Mira lo que estoy diciendo. Hablamos la muerte de Cristo. Eso ahí se pagó la culpa del pecado. Está diciendo aquí que si se hubiera quedado todo ahí y Cristo iba a la muerte y no resucitaba y se quedaba allí, pues no hay razón de ser una iglesia, porque si Él no venció la muerte, tampoco nosotros la vamos a vencer. Si Él no regresó a la gloria, tampoco nosotros vamos a llegar a la gloria. O sea, ese proceso de Cristo morir, resucitar y reinar en gloria abrió un camino para entonces nosotros tener esperanza de gloria, porque Él es la primicia, le llaman, primero, ¿verdad? Así que el proceso de salvación
no es la crucifixión, es la crucifixión, la resurrección y la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Que es porque dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. O sea que si el Espíritu Santo no viene, no hubiera venido sobre los creyentes como sucedió en Pentecostés y sucede cada vez que uno se convierte a Cristo a través de la historia. Si no ocurre ese proceso, pues entonces el que no tiene el Espíritu no es de él. Cristo murió, Cristo resucitó, pero todo. Dice que el Espíritu Santo es las arras, la garantía de nuestra herencia. Es el documento, vamos a llamarle así, que le da valor a esa herencia. En el caso de una herencia terrenal, pues se hizo un testamento, se legalizó delante de un abogado y esa es la evidencia que se lleva a la corte. Mira, el testador murió y aquí los herederos son este y este, esto está firmado, esto está liquidado. Bueno, pues le toca tanto a este como dijo el testador. Pues aquí el testamento de Jesús, en la explicación de la salvación, dice que el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de él. Y dice que para que Cristo dijo, si yo no me voy y les envío al Espíritu, estás en pecados todavía. Es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. No ocurrió en el Antiguo Testamento. Los profetas no tuvieron eso. Elías no tuvo al Espíritu Santo morando en él. Jeremías tampoco. Moisés tampoco. El Espíritu Santo les daba la capacidad, el poder para cumplir su ministerio y hablar en el nombre de Dios. Eran gente de Dios. Ellos esperaban esa resurrección, esa muerte. Ellos están en gloria porque creyeron creyeron en el plan de Dios a través de Abraham, de un Mesías y de una que no había venido todavía, pero ellos lo creyeron por la fe. Así que ellos también son hijos de Dios, esos profetas, esa gente que creyó en esa promesa y ¿verdad? Y por eso Moisés aparece y Elías hablando con Jesucristo de la transfiguración, que aparece ese pasaje en la Escritura. Así que vamos a repasar. Estamos diciendo que el proceso comienza con la crucifixión. Necesaria esa muerte, ocurre la muerte. Primera parte. Segunda parte, Jesucristo no se podía quedar, acabamos de leer, Jesucristo no se podía quedar en la tumba porque entonces no había predicación de salvación, porque Él no había vencido la muerte, no había resucitado, entonces no nos podía dar la resurrección que Él mismo no había logrado. Así que, segunda parte de la resurrección de Cristo me da la oportunidad de yo tener una vida resucitada. Así que lo que llama la Biblia la primera resurrección no es la venida de Cristo a buscar a la iglesia, esa es la segunda resurrección. La primera resurrección es el nuevo nacimiento espiritual. Los creyentes, las personas que le han entregado la vida a Cristo, ya son ciudadanos del reino. Ya tienen una vida resucitada. Ya tienen un nombre escrito en el libro de la vida. Ya son hijos de Dios. Están peregrinando por el mundo todavía. Siguen luchando con sus debilidades, confesando los pecados, pero ya Jesucristo dijo, mis ovejas que mi Padre me dio, nadie las puede arrebatar de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Son míos, con los defectos y todo, pues es mi pueblo, ¿verdad? Así que la salvación viene por Cristo, por gracia, y tiene esas tres etapas. Muerte de Cristo, resurrección de Cristo y venida del Espíritu Santo sobre los creyentes. Entonces, los creyentes, cuando recibimos a Cristo, estamos recibiendo a Jesús, estamos recibiendo la resurrección de nuestra propia vida a un nuevo nacimiento espiritual y estamos recibiendo al Espíritu Santo. Las tres cosas ocurren instantáneamente cuando uno le entrega su vida y sus pecados a Jesús. Así que en Efesios 2, del verso 13 al 19, dice así. Pero ahora le está hablando a la gente de Éfeso, que eran gente
gentil, no hebrea. No hebrea, ¿verdad? Eran convertidos, pero del mundo griego. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lejos porque no eran hebreos. Los que conocían la palabra, los que sabían que la promesa del Mesías, eso no se le dio a ninguna otra religión, eso fue a los judíos. Así que los que no eran judíos estaban lejos y no sabían nada de eso. Pero ahora, después de Cristo, pues se les predicó, ¿verdad? Habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo, así han sido hechos parte del pueblo de Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no es los que tenemos la verdad, la verdad viene por el judaísmo, y los que no, ¿verdad?, no entran en esta religión, pues no tienen acceso a esa verdad. Ahora dice, en Cristo, sea judío, sea griego, sea de lo que sea, es en Cristo la salvación, no en religiones ni en nacionalidades, es en una persona llamado Jesús, ¿verdad? Dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz, verso 14, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Del pueblo no hebreo y hebreo, Él hizo uno, hizo la paz. Todos somos la iglesia del Señor. Sea chino, sea africano, sea alemán, sea ruso, sea argentino, sea norteamericano, sea donde sea, de donde sea, si se convirtió a Cristo, es parte de la iglesia de Jesucristo. Todos los pueblos nos convertimos en uno solo, una sangre, los redimidos del Señor. Y eso son nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Así que ya no eso de nacionalidades. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces dice que es la abolición de la salvación por mandamientos, que era lo que predicaban los hebreos, la ley, tratando de salvarse por obediencia a ordenanzas. Y ahí dice, eso cambió, la regla cambió, ahora la salvación es por la fe en una persona. Ya la ley no es el camino a la salvación, es la fe en esa persona. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que no eran hebreos, y a los que estaban cerca, a los hebreos, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, al Espíritu Santo. Por eso que está en mayúscula ahí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, que quiere decir que no somos bienvenidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, cuando miramos la resurrección, vemos que es todo un proceso que fluye, que uno lleva al otro automáticamente. O sea, Cristo vino porque había sido profetizado, porque no había manera de salvarse, porque somos pecadores y alguien tenía que pagar el precio que no tuviera pecado, y Dios se hizo hombre en Cristo. Etapa 1. Vive, predica, es llevado a la cruz, muere. Etapa 1. La muerte de Jesús, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es en Cristo a quien nos arrepentimos, es a Cristo que le damos la vida. Pero Cristo va a la tumba. Así que la victoria todavía le faltaba una etapa, y era la resurrección. Al tercer día van las mujeres con ungüentos, como se acostumbraba, para ungir el cuerpo muerto de Jesús, y lo envolvían como en lienzos y cosas. Y cuando bien se encuentran vacía la tumba, y un ángel le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. ¿Por qué lo buscan los muertos? Ya no está aquí. Cristo asciende y se sienta a la diestra del Padre para reinar. Resucita. Antes de irse a la gloria del Padre, se le aparece a los discípulos. Y le dice, vayan a Jerusalén y esperen hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan y esperen. Falta algo.
Ya yo morí, sí. Ya yo resucité, también. Pero falta algo. Ustedes tienen que ser marcados, sellados. Ustedes tienen que ustedes tienen que ser identificados por el Espíritu como propiedad de Dios. Y el Espíritu Santo es las arras, la garantía de nuestra herencia. Y entonces ellos van y esperan 50 días después de la muerte de Jesús. Se derrama el Espíritu Santo el día de Pentecostés y comienza ese proceso que ha continuado por la historia. Se predica, se convierte, nace la primera resurrección. Viene el Espíritu Santo sobre la vida porque se convirtió y ya está muerte, resurrección y venida del Espíritu Santo, está el proceso completo, esperando la segunda resurrección. Que dice la Biblia que Cristo vendrá en gloria con los ángeles de Dios y se levantarán los redimidos de todos los tiempos con un cuerpo glorificado. No el cuerpo de muerte, ese se queda allá, ese se pudrió y se queda allá. Un cuerpo que Dios dará, que no podemos identificar cómo es. Hay algunas ideas. Cristo, después de muerto, comió con los discípulos, resucitado, comió, les enseñó las heridas. Dice, mire, ellos creían que era un fantasma. Mire que yo no soy un fantasma, porque los fantasmas no tienen hueso y carne como tengo yo. Y mete mi mano ahí, si quiere, mira, ahí están las heridas. Sí que es un cuerpo diferente, que sin embargo él pudo pasar las paredes porque estaban cerrados y él apareció en medio de ellos, ¡bum! Aparece de momento, pasa a vosotros, cerrado la habitación. Eso Jesús no lo podía hacer mientras estuvo en la tierra, tenía que tocar la puerta igual que todo el mundo porque él tiene un cuerpo igual que el suyo y el mío. Así que hay unas transformaciones que tienen que ocurrir en nuestros cuerpos cuando nos vayamos a levantar para ser iguales a esos que se están levantando de las tumbas. Los que estén vivos no van a levantarse con el cuerpo terrenal, sino con un cuerpo glorificado también. Porque lo corruptible no hereda la incorrupción, dice la Biblia eso. Bueno, así que este proceso de la resurrección es tan importante que Jesucristo, muerte y resurrección, es tan importante que Jesucristo establece un simbolismo. Una de las ordenanzas de la iglesia que se llama el bautismo. La otra es la cena del Señor, o la comunión como también se le llama, el bautismo. Y la Biblia nos habla del bautismo. Vamos a ver la teología del bautismo y verán que muchas equivocaciones hay sobre el bautismo, ¿verdad? Cómo la tradición puede deformar lo que representaba el bautismo, que es una vida resucitada. Es una muerte y una resurrección. Donde el agua viene a ser una tumba, una sepultura simbólica. Pues no, tú no te estás convirtiendo ahí en el agua, tú te convertiste antes. Tú estás representando lo que pasó, que tú pasaste de muerte a vida y lo estás representando con un bautismo. Y el agua viene a ser la sepultura, la tumba. Y el enterrar al que se está bautizando al agua es la muerte, y el sacarlo del agua es la resurrección. Así como Cristo fue a la muerte, es una imitación, y se levantó victorioso y resucitó, tú estás representando que tú también, como te convertiste a Cristo, tú moriste y tienes ahora una vida resucitada. Vamos a ver si eso es si lo que yo estoy diciendo no coincide con lo que dice la Biblia. Pues no creas a lo que yo estoy diciendo. Yo te autorizo a que tú creas. Dice, lo que dijo el pastor es una cosa y lo que dice la Biblia es otra. Y yo, perfecto, yo no tengo problemas con eso. En Romanos capítulo 6, verso del 1 al 11. Vamos a ver si es verdad eso. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados. Mira el término de cementerio, no es el término de, porque tú sabes que la tradición es echarle un chorrito de agua por la cabeza a uno, que es totalmente antibíblico, porque no tiene nada que ver con una sepultura y supuestamente quita el pecado original y cosas. Es supersticioso pensar que un agua puede quitar el pecado. Lo único que quita el pecado se llama Jesucristo. Esos son fetichismos. Entonces, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que estamos representando es muerte y resurrección. Lo que pasó en Cristo lo estamos representando, se pasó también en mí. Yo estaba muerto espiritualmente, lejos de Dios, ¿verdad? Muerto y separado de Dios, y por Cristo me dio la vida y ahora yo tengo una vida resucitada. Y eso se representa, no está ocurriendo ahí, se representa con una ceremonia donde se imita un entierro, muerte y resurrección, ¿verdad? Dice, sabiendo esto, verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Muerte y resurrección. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como Cristo no tiene que estar muriendo cada rato para seguir pagando el pecado, porque con una vez, dice ahí, bastó. Tú cuando te conviertes, no tienes que estarte convirtiendo cada rato, porque tú con una sola entrega de tu vida, tú tienes la redención, que es eterna. Dios no salva a la gente por una semana, 6 meses, 5 años. Siempre que habla de salvación dice vida eterna, nunca dice vida por un tiempo. Dice siempre vida eterna. Y la única definición de eterno es para siempre. Así es que la resurrección es tan importante en la vida de un cristiano, que podemos decir, así como debe decir, yo tengo una vida nueva, yo tengo un nuevo nacimiento, yo soy un hijo de Dios. Para definir un cristiano, yo nací de nuevo, podríamos decir, yo tengo una vida resucitada. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Los que hemos pasado de muerte a vida, ¿verdad? Bueno, así que como vemos entonces, hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. La primera resurrección es la vida espiritual, el nuevo nacimiento, cuando pasas de muerte a vida porque te convertiste a Jesús. La segunda resurrección es la que anuncia la Biblia que ocurrirá cuando venga Jesucristo con sus santos ángeles a buscar la iglesia del Señor. Y se van a levantar los muertos y los vivos se van a transformar y van a empezar a levantarse, y Jesús va en los aires, nos vamos a encontrar con el Señor y estaremos para siempre con Él, con un cuerpo glorificado. Ya las almas de los muertos no están aquí, pero esas almas vendrán a unirse a un cuerpo glorificado. Así es que hay incógnitas, pero hay también vislumbres de la verdad de Dios, porque el modelo es Cristo. Cristo murió, resucitó, tenía un cuerpo, sí lo tenía, se le veían las heridas, lo podía tocar, comió con los discípulos, sí tenía un cuerpo. Ese cuerpo no era el mismo que él tenía, no era el cuerpo que él tuvo en la tierra, que era igual que el nuestro, era un cuerpo diferente, porque él podía estar aquí y allá, y no tenía que ir caminando y cansándose, porque él tenía un cuerpo como el de nosotros. Él se humanó y no fue de embuste, fue de verdad. Podía entrar en una habitación cerrada y aparecerse ahí. Pues así que nuestro cuerpo glorificado tiene unas características
nosotros no podemos entender porque este cuerpo no puede hacer ninguna de esas cosas. Es un cuerpo diferente. Dice, pastor, que yo no sé mucho porque la Biblia no da detalles, pero es un cuerpo diferente. Le llama glorificado, diferente. Ok. Así que hay así como hay la primera resurrección y la segunda resurrección, hay también la primera muerte y la segunda muerte. La primera muerte en Colosenses es la que llevamos nosotros, todos los humanos, y dice en Colosenses capítulo 2, del 13 en adelante, es la muerte espiritual que vino como consecuencia del pecado original, ¿verdad? Del pecado y que pasó a todos los hombres, como leímos, en Adán todos mueren, en Cristo serán vivificados. Dice Colosenses 2, del 13 en adelante, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Fíjate que está hablando a la gente de Colosa, otra iglesia gentil, y que no era hebrea, y dice que ellos estaban muertos en pecados, como está todo el mundo. Todo el mundo, la raza humana completa, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. ¿Cuál es el acta de los decretos? La ley, los mandamientos, anulando los mandamientos. Porque la ley nunca pudo salvar a nadie, ni una sola persona, porque no fue dada para salvar. Fue dada para que el pecado fuera sumamente pecaminoso, para que no tuviéramos excusa. Pero no era camino de salvación. La salvación es por la fe en Cristo. Así que tiene que quitarla del medio, porque ya la ley no me puede condenar, porque yo estoy bajo una ciudadanía del Espíritu. Ya yo no estoy bajo la ciudadanía de la religión y de la letra. Ahora yo tengo una ciudadanía celestial espiritual. Estoy fuera de esa ciudadanía. Eso lo vamos a leer más adelante. Así que dice aquí, anulando el acta de los decretos, que era la ley, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, despojar a los demonios, le quitó la autoridad que tenía sobre nosotros, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a etcétera, etcétera, todo cual es sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo, la iglesia, es de Cristo. No, nadie le... O sea, ustedes ya no están no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que esa es pero la primera muerte es la que traemos por ser humanos, por nacer en este mundo. Y pasa de generación en generación, aunque usted no haya hecho nada, solamente por nacer ya usted es pecador. La muerte, el pecado del primer hombre y la primera mujer pasó a la raza humana. Y es la condición de todo ser humano es que está separado de Dios por causa del pecado. Todo ser humano. No hay nadie que diga, esa señora, usted sabe que en la tradición por ahí de la gente que no es bíblica, ay, esa señora una santa, se ganó el cielo. No hay nadie que pueda pagar el cielo, la mujer esa ejemplar, el hombre que es un marido bueno, trabajador, honesto, buen padre, no puede, está perdido, igual que está perdido el que vende droga. Igual. O sea, el único camino se llama Jesucristo. Ok. La primera muerte es la muerte esa que traemos, ¿verdad? La segunda muerte ocurre, la Biblia le llama la segunda muerte, cuando en el juicio final somos lanzados, o son, porque yo no estoy en esa lista, son lanzados al lago de fuego. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, del 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros, todos esos libros que tienen todas esas leyes, esos mandamientos. Y otro libro fue abierto. Hay dos sets de libros, los libros y el libro. El cual es el libro de la vida. Hay un libro que se llama el libro de la vida. Están los libros que son los mandamientos, las leyes que nos condenan, que nos acusan, ¿verdad? Y el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que la gracia no funciona para los inconversos. Los inconversos son juzgados por las leyes del Antiguo Testamento. Son pecadores. No han sido librados de ser, son juzgados según sus obras. Según sus obras. Para ellos no hay. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda es la entrada al infierno. Hay dos resurrecciones. La resurrección que es el nuevo nacimiento espiritual, la conversión, una vida resucitada, y la resurrección que viene cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, que es para todos los redimidos de toda la historia. Hay dos muertes. La muerte que traemos al mundo, herencia ya desde el principio, separados de Dios por causa del pecado, y a los que no tienen el beneficio de la gracia porque no fueron elegidos, no se convirtieron, pues tienen la muerte segunda, que es el lanzado al infierno. Ese cuerpo resucitará también. Unos resucitan para vida eterna con Dios y unos resucitan para vergüenza y condenación eterna. Los condenados también resucitan. Lo que varía no es la resurrección, es el lugar, las consecuencias de ser un inconverso. Esa es la diferencia. Así que hay dos resurrecciones y hay dos muertes, ¿verdad? Así que ya hemos hablado bastante de eso. Hay un error que quiero introducir aquí a mitad como un paréntesis, porque es bien frecuente en el pueblo cristiano, un error doctrinal. Ese error postula, y muchos evangélicos lo creen, que hay dos pueblos redimidos. Hay dos pueblos que son pueblo de Dios. Los cristianos que se convierten a Cristo y los judíos. Eso no tiene fundamento bíblico. Lo acabamos de leer cuando dice que Dios de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿A quién le predicó Pedro que se convirtieran cuando eran judíos convertidos o prosélitos, convertidos al judaísmo, que estaban allí por el día de Pentecostés, y Pedro les dijo que se arrepintieran y se convirtieran porque estaban condenados y estaban celebrando una fiesta hebrea? Habían viajado a veces miles de kilómetros para llegar allí, pero eran inconversos. ¿A quién Jesucristo le decía que eran hijos del diablo, que se convirtieran? A los fariseos y los publicanos, que eran líderes del templo, sacerdotes del templo, y se tienen que convertirse porque estaban perdidos. Esos sacerdotes iban para el infierno si no creían en Jesús. La primera iglesia fue prácticamente 100% hebrea. Después se le empezó a predicar a los gentiles, a los no hebreos, pero al principio eran todos judíos y había que convertirse, porque el camino de salvación se llama Jesucristo y no se llama religión hebrea. Así que Jesucristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es un absoluto. Jesús no estaba diciendo, bueno, a menos que sea hebreo como yo. Jesucristo era hebreo. No dijo eso. Digo, no viene al Padre a menos que sea o hebreo o se convierta a mí. No, nadie viene. Así es que hay todavía aberraciones. Por ejemplo, hay evangélicos que hablan con anhelo de que vuelva a establecerse los sacrificios en el templo de Jerusalén. Y hablan eso porque dice que eso va a pasar en una profecía.
Y hablan de eso con una ilusión, como si eso fuera, ay, vamos a volver a los ritos del Antiguo Testamento. Que bueno, mire que falta de entendimiento. Eso es una abominación, es una vergüenza, es uno de los pecados más horribles que puede cometer un ser humano. Es, sea hebreo o no, es volver a los sacrificios que fueron abolidos, porque todos aquellos sacrificios señalaban a Jesucristo, que es el cumplimiento de todos esos sacrificios. Y es hacer inútil la sangre del pacto, es burlarse del sacrificio de Jesucristo. Porque dice la Biblia que con una sola ofrenda Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. El que haga sacrificios en el templo está ofendiendo a Dios y está bajo juicio. Eso es inaceptable. Ya el Cordero de Dios fue sacrificado. Y no hay que sacrificar animales. Eso era simbólico. Pero esa teología lo hay por ahí. Igual que la gente se va a Israel a buscar unciones. Los lugares santos, que lo tienen la iglesia tradicional y lo tienen los evangélicos también. Lugares santos, donde tú vas y tú oyes testimonio. Mira, yo fui a la tumba y eso yo sentí que el fuego, y eso en otras palabras, Jesucristo dijo, no se adora en Jerusalén, no se adora en Samaria. Los adoradores, ahora que yo llegué, adoran en espíritu y en verdad. No son lugares, eso es hecho de mano. Dios no es honrado por cosas hechas de manos de hombre. La iglesia bautista de Glenview es nuestro lugar de reunión. Pero su casa es casa de Dios también. Y Dios está en su casa, Dios está en usted que es cristiano, y Dios está en su auto con usted en el trabajo. O sea, usted tiene un problema en la calle, tengo que ir a la iglesia porque tengo que hablar con Dios. Usted donde esté, ore, ahí está Dios con usted. Si usted es cristiano, Dios anda con usted dentro de usted por medio del Espíritu Santo. Pero la resurrección de Jesucristo y eventual venida del Espíritu Santo es la culminación del proceso de salvación. Por eso es que somos hijos de Dios. Por eso es que estamos sellados. Dice, es las arras de nuestra herencia hasta que venga la redención final. Es la garantía de la herencia nuestra. Es esa presencia del Espíritu Santo que viene a los creyentes cuando le entregamos la vida a Jesucristo. Así que no hay dos pueblos redimidos. Así que, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando por causa de la resurrección de Cristo viene? Porque antes de la resurrección, de la muerte y resurrección, no podía venir, dijo Jesús, yo me tengo que ir a la muerte, tengo que caminar para allá. Les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu no viene a usted, el Consolador no viene a ustedes. Mientras yo esté vivo, no va a venir. Mientras yo no resucite, no va a venir. Así que a ustedes, los discípulos le decían, no permitas que te maten, porque lo querían mucho, tenían miedo, yo no sé qué. No permita eso. No, si yo no llego a morir y yo me tengo que ir, cuando yo me vaya, entonces que viene el Espíritu. Y exacto, Jesús se fue y después vino el Espíritu. Así que esas son reglas de la ¿qué ocurre? ¿Qué implica esa venida del Espíritu Santo? Esa vida resucitada. En Romanos capítulo 8 nos da un insight, como dicen, ¿verdad? 8 del 1 al 4. ¿Cómo opera? ¿Cuál es? Yo le diría que es como si fuera un análisis legal. Cuando en leyes, especialmente los que interpretan leyes en los tribunales, tienen que tomar la ley escrita, a la Constitución o las leyes que están escritas, y comparar con el hecho, cómo compara el hecho con la ley, con lo que está escrito, para tomar un dictamen. Eso que hizo no violó la ley, eso sí violó la ley, o si es de verdad entre estas dos personas, bueno, pues de acuerdo a esto, este tiene razón, este no tiene razón. Así que esa capacidad de ejercer criterio, evaluación sobre lo que está escrito, viene también a la Escritura. Y mira a ver lo que implica
la vida en el Espíritu. ¿Qué implica que yo sea un hijo de Dios y que el Espíritu Santo more en mí? ¿Qué implica eso? Dice así, 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí habla de dos caminos, dos andares. ¿Qué es caminar conforme a la carne? Conforme a la carne quiere decir en tus propias fuerzas, tratando de ganarte el cielo, ¿verdad? Eres tú tratando de salvarte con tus buenas obras. Pero los que están en Cristo no andan conforme a la carne, no operan bajo esa ley de la carne. No andan bajo, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es esa vida resucitada, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La vida en Cristo Jesús, ese Espíritu Santo, me ha librado de la ley. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Esos mandamientos. Las consecuencias del pecado es la muerte, es la condenación. Eso es una ley del antiguo pacto. La ley, el que pecare ciertamente morirá, está muerto. Dice, pero ahora bajo este nuevo régimen que yo vivo, que es el del Espíritu, yo tengo un Señor que es el que da la gloria y es el que da y el que reina. Y él ha dictado que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, lo hace hijo de Dios. Y ahora yo opero bajo esa ley del Espíritu y ya no estoy bajo la ley de la carne. Ya no me pueden acusar porque la ley está inoperante para mí. No es que no exista la ley, es que la ley está inoperante. Yo me he colocado sobre la ley porque ahora yo vivo en el régimen del Espíritu. Vamos a ver si es verdad lo que yo estoy diciendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, a la ley no me podía salvar. Era imposible salvarme por la ley. ¿Por qué? Porque no soy perfecto. Así que era imposible que yo tratara de salvarme por la ley porque no podía lograrlo. Es más difícil que clavar un guineo maduro en una tabla de Guayacán. No se puede. No se puede. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ayer el pecado no me condenó a mí, ahora el que está condenado es él. Entonces fue condenado en la cruz. Mis deudas y mis culpas fueron pagadas en la cruz. Y cuando yo le recibí a él, su justicia me fue imputada a mí. Y mis deudas y mis derechos fueron imputados a él en aquella cruz. Es una transferencia que se llama justificación. Por la fe yo soy justificado, declarado hijo de Dios. No me puedes aplicar la ley. ¿Por qué? Porque yo no vivo bajo ese régimen. Ya ese régimen no es el que me ríe, no el que me guía a mí, no decide nada, porque yo estoy bajo el régimen del Espíritu. Ahora yo trato con Dios, yo no trato ahora con los pecados, y Dios me disciplina, Dios me castiga, debo de agradar a Dios, debo de obedecer, debo de portarme bien, pero estoy bajo el régimen del Espíritu, no me metas bajo el régimen de la ley, porque Dios me sacó de allá. Y seguimos leyendo, era del 8, del 1 al 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne es la naturaleza humana, la voluntad, sino conforme al Espíritu. Cuando yo camino, cuando Dios, estoy marcado, dice, yo tengo la arra de la herencia, la marca del Espíritu Santo. Dios ve a un hijo que va caminando por la vida, redimido, lavado, hecho perfecto en la gloria, aunque es imperfecto en la tierra. Hacemos cosas, fallamos. Dios abrió el camino de la confesión. No dejamos de ser hijos. Si somos cabezones, Dios nos disciplina. Y a veces nos lleva antes de tiempo. Pero no nos deja jamás. Porque Dios nunca se equivoca. Dios dijo, se me dañó ese hijo. Lo que Dios comenzó en nosotros, lo perfeccionará. Y algún día, si usted de corazón le entregó la vida a Jesús, usted le verá
cara a cara. Aleluya. Así que Romanos 8:15 dice que ese espíritu nos libera de la esclavitud del pecado. Esa vida resucitada no es que no seamos pecadores, pero ya no somos esclavos del pecado. Mira cómo lo dice la Biblia. Dice Romanos 8 del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual llamamos Abba Padre. ¿Sabe cuál era el espíritu de esclavitud? La ley. El temor de yo saber que yo no doy el grado si soy sincero. Que Dios demanda perfección y yo no la tengo. Entonces, con la muerte por el frente que tenemos todos, y yo pensar, yo he ido a la iglesia, yo llevo 40 años en la iglesia, yo me he leído la Biblia 150 veces, oro por la mañana, pero sigo siendo imperfecto. Eso es una esclavitud. No he podido ser perfecto, sigo fallando. A veces pienso cosas que no debo, a veces ofendo, a veces trato mal a alguien de la familia, a veces me da envidia con alguien, a veces me da ira, a veces esto, yo no puedo ser perfecto en esta carne. Entonces, es que eso es esclavitud. Pero ahora ya no tengo que estar en temor porque yo tengo un espíritu de adopción. ¿Qué es el espíritu de adopción? El Espíritu Santo me incrustó en la familia de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, Abba es la palabra hebrea para papito, papacito. Fue la que dijo Jesús, Abba, allá cuando estaba en el huerto. Abba, Abba, papito. Dice, ahora tú como cristiano tienes la potestad de decir, Abba Padre, papito, tú eres mi papacito. Porque Él nos metió en la familia, somos coherederos con Cristo, dice la Biblia. Y no se avergonzó de llamarnos hermanos, dice la Biblia. Así que es una victoria sobre el temor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Peregrinamos en un mundo de problemas y de dolor, pero ninguna aflicción del tiempo presente es comparable con lo que nos espera allá arriba. Mira, todos los predicadores hemos tratado de describir la gloria en algunas veces. Y allá no hay muerte, no hay enfermedad, la presencia de Dios, las calles de oro, y esto y lo otro. Y uno tiene un vislumbre, una idea de lo que es la gloria venidera, una idea. Pero hay una realidad. Todas las ideas del ser humano están filtradas por experiencias terrenales. Usted tiene que tener algún parámetro, un factor de comparación. Y usted no tiene factor de comparación de la gloria, porque no existe acá. Este es el valle de sombra de muerte, donde hay maldad, la gente falla, las familias pelean, las traiciones, los gobiernos fallan, hay violencia, hay robo, hay mentira, hay de esto, hay vicio, hay inmoralidad. O sea, vivimos en el mundo caído, ese es nuestro hogar. Así que cuando hablamos de la gloria, tenemos que vislumbrar como lo vemos a través de nuestra experiencia terrenal y como nunca hemos experimentado gloria. Quiere decir que en un mundo, dice en la Tales of Two Cities, es una novela donde todo el mundo era ciego. No, es The Country of the Blind. The Country of the Blind. Tales of Two Cities ahora. The Country of the Blind. Todo el mundo era ciego. Y llegó uno allí con vista.
Y se enamoró y toda una muchacha allí, se cayó por un valle y cayó ahí abajo a ese pueblo que todo el mundo era ciego. Y sabe que él era normal para la gente. Yo creo que hasta el último terminó sacándose los ojos para ser igual que los demás. No me acuerdo de la novela, soy de la Ponce High, imagínense. Porque si en el mundo lo más grande fuera una hormiga y todos los organismos fueran pequeñitos, como la más grande una hormiga, tú le dirías, y hubiéramos seres humanos chiquititos así también, oye, mira, hay un animal que se llama un elefante, que hace como 20 millones de hormigas de grande. Eso llega ya al techo aquel allá arriba. Estoy hablando con otra hormiguita. Y tiene la trompa nada más, mira muchacho, eso llega como de aquí, aquello que está allá arriba. Y dice, chico, déjate de embuste. Esos animales no existen. Lo más que puede haber es un animalito así como nosotros, porque no hay más ningún animal grande, eso te lo inventaste tú. Entonces nosotros describir la gloria, lo que Cristo conquistó para nosotros. Lo que podemos decir es lo que dice la Biblia, el vislumbre. No hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay diablo, no hay maldad, es la presencia de Dios, no hay necesidad de alimento, de estar trabajando, no hay que estarse cuidando de maleantes y de cosas malas, no hay que tenerle miedo a la muerte porque allí no se muere, no hay que, estamos completos totalmente en todas nuestras necesidades y sobre todo una presencia que un segundo delante de esa presencia es como 1.000 millones acá en la tierra. Y me quedé corto. Me quedé corto porque yo soy la hormiga tratando de describir al elefante. La vida resucitada que Cristo conquistó para nosotros es un regalo que tenemos que estar eternamente agradecidos, que nuestro nombre, gracias a ese Espíritu Santo, está escrito allá arriba. Y que esa gloria es nuestra, porque soy heredero. Y ese documento se firmó con sangre, no con tinta. Y la firmó la sangre del Hijo de Dios. Soy heredero. Aleluya. Vamos a terminar. Damos gracias a Dios por esa resurrección, pero vamos a hablar primero con los que nos ven por los medios de comunicación. Usted tiene que resolver su interrogante sobre esa segunda muerte. Tiene que resolver su interrogante. Tiene que resolverla. Si usted que nos ve por los medios de comunicación, sea televisión, sea internet, usted tiene que hacerse la pregunta, si yo partiera de este mundo hoy, mañana, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde corre mi espíritu? ¿Puedo yo decir que soy salvo? ¿Puedo decir que yo tengo una vida resucitada? Yo he hecho la muerte de Cristo eficaz para mí. Bueno, si Dios le llama, usted va a entender esto. Si Dios no le habla, si el Espíritu Santo no le habla, no lo va a entender. Porque solamente el Espíritu nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que llama. Yo predico, pero yo no puedo convencer a nadie de pecado. Él es el que prepara el corazón, el que ilumina la mente. Y eso lo hace con quien quiere. Pero yo le invito a que si usted siente esa inquietud, ese deseo de, Señor, pastor me ha hablado a mí, yo siento que necesito esa vida, necesito perdón de mis pecados, eso es una obra del Espíritu Santo. Entonces usted toma su teléfono y llama a los números que aparecen en pantalla, o si no puede llamar hoy, llama en la semana de 8 a 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, y alguien de la iglesia le va a contestar. Pero si usted está aquí o está fuera en el lobby, que también está lleno ya porque tenemos circuito cerrado, por causa de la pandemia, pues no cabemos todos aquí. Y usted quiere entregar su vida a Cristo. Mire,
Olvídese de que usted tiene que tener cuidado cuando escoge la persona que va a compartir toda la vida con ella. Olvídese de que usted tiene que cuidar de sus hijos y proteger a sus hijos. Todas las cosas que son obligaciones de la tierra no tienen comparación con la obligación de usted considerar la eternidad suya, porque usted tiene una eternidad, sea en el infierno, sea en la gloria. Todo el mundo tiene eternidad. Entonces, la diferencia está, te está llamando Cristo, tú sientes que Dios te trajo con un propósito, sientes ese anhelo de comenzar una relación con Jesús, pues eso no lo produzco yo, eso lo produce el Espíritu Santo. Si tú estás siendo llamado por Dios, yo te pido que tú levantes tu mano allí donde estás, diga, pastor, yo creo que Dios me trajo aquí con un propósito y yo quiero entregarle mi vida y mis pecados a Jesucristo. ¿Hay alguien que levanta su mano allí donde está? Es la decisión más importante que un ser humano puede tomar en esta tierra. Más importante que casarse, que criar hijos, que estudiar es salvar el alma. Porque eso es para la eternidad. Hay alguien que toma esa decisión públicamente, como manda Jesús, y levanta su mano allí donde está. Hay alguien que levanta su mano allí donde está. Voy a llamar por última vez. Si hay alguien aquí que todavía no ha tomado esa decisión, levanta su mano y le entrega su vida a Cristo. Hay alguien. Tengo otro llamado hoy. Hay alguien que ya es cristiano, le entregó su vida al Señor, pero ha estado alejado, ha descuidado su vida espiritual y quiere reconciliar su vida con Dios y decirle al Señor, Señor, perdóname, me he alejado, me he enfriado y yo quiero reanudar mi compromiso contigo. Pido que me recibas como siempre lo has hecho, ¿verdad? Siempre lo va a hacer porque si es hijo. Pero yo te pido que tú me perdones y yo reconcilio mi vida contigo. Hay alguien que levanta su mano, que quiere reconciliar su vida con el Señor. Alguien tome esa decisión. Una mano que se levanta por allí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Alguien más que ha estado alejado de Dios y que hoy el Señor le invita. ¿Puede bajar hasta acá? Queremos orar por usted, por favor. Alguien más que hoy reconcilia su vida con el Señor.